Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Román y me encanta estar con ustedes el día de hoy porque traigo la video reacción al video de Normal. No lo he visto, he aguantado todo el día, he visto, bueno, desgraciadamente algunas escenas del video, pero no lo he querido ver todo completo. Hoy también me dediqué a ver el concierto de París, el día 1, hubo cosas lindas, las canciones sorpresa, muchas cosas que también han estado pasando en París, que de repente salieron muchos videos, cierto, de los chicos yendo hacia la Torre Eiffel cuando estuvieron ahí, y luego también se hizo un pequeño escándalo, si tengo que mencionárselos, porque muchas fans los estaban esperando fuera del hotel, y eso generó obviamente mucha tensión. Hubo gente que las enfrentó y les dijo que si no les daba vergüenza. Muchos videos hoy de creadores hablando acerca de ese tema, de que qué pasa cuando los chicos solicitan que les den, pues sí, de alguna manera la libertad de pasear y pues estar en las ciudades, como en el pasado no habían podido vivir, digamos, días de descanso y conocer los sitios a los que iban. Pues esta vez inclusive el mismo TAE en un comunicado en semanas anteriores había dicho que para él era importante que les dieran esa oportunidad de disfrutar y conocer las ciudades, de poder pasear tranquilos, y de repente me parece que sí hubo un incidente donde los chicos pues sí se vieron como acorralados y las personas los rodearon y fue algo incómodo. Por otro lado, el día de hoy también en el concierto estuvo por ahí el presidente de Francia con su esposa, en un área que se veía muy vacía. Yo ahora entiendo por qué, porque él estaba allí y obviamente pues aumentaron muchísimo la seguridad. Entonces, como habrán notado, ocurrieron una gran cantidad de sucesos durante el día. Mañana es el último concierto de BTS. Otra cosa que sucedió que también llamó la atención es que adelantaron la hora del concierto un poquito para que, pues, me imagino que les dé tiempo mañana a los chicos también de salir. Había mucha luz, inclusive ya al final del concierto todavía se veía muy iluminado el cielo de París, porque estábamos en pleno verano. Entonces, pues, el calor también ha sido otro tema que en las pasadas, pues sí, 2 o 3 semanas afectó mucho a Europa. El calor había estado muy excesivo, entonces creo que ahora en París estuvo un poco más tranquilo a comparación de como había estado en días anteriores. Pero de todas maneras, pues han estado ocurriendo muchas cosas alrededor de los chicos, pero el tema del día de hoy, como les decía, es responder a esta necesidad de mi alma de poder compartir con ustedes mi reacción al video de Normal, que hace también unos días, prácticamente, pues sí, será más o menos una semana cuando empezaron los chicos a darnos como estas pequeñas pistas de que se venía el video de Normal. Yo ahora tengo obviamente expectativas muy altas respecto al video porque he visto ya, pues lo que les decía, estos pequeños adelantos, algunas pues imágenes muy sugestivas de Jimin y que me dejaron así como oh. Pero dije, bueno, tú aguántate al momento en que puedas grabar esta video reacción para compartirla después de ver todo lo que había ocurrido en el día. Tal vez lo pude haber grabado antes, pero luego también pensé, bueno, es que todo el mundo va a estar con las noticias del concierto y bueno, dije, vamos a dar un tiempo. Pero igual, como les decía, mañana los chicos van a tener un día, creo yo, muy atareado entre, bueno, el soundcheck, luego obviamente la presentación del concierto, salir del concierto yo me imagino que directo al aeropuerto. Entonces imagínense, prácticamente hoy pues ya son sus últimas horas en París para luego salir y pues claro que tengo pensado hacer una reacción también en vivo de lo que va a ser la Copa del Mundo, más que del partido, obviamente de lo que va a ser el medio tiempo, que mucha gente también pues tenemos la expectativa muy alta de qué va a ocurrir. Me preocupa claro también la situación de los chicos, me refiero a que pues siento que hay que organizar muy bien este medio tiempo. Hay artistas enormes, incluido BTS, por supuesto Madonna, Shakira, Coldplay y pues Justin Bieber. También pues se espera, no sé, la verdad qué decirles en este sentido. Espero que todo se organice bien, pero sí se ha hablado de que se va a dar un descanso de alrededor de media hora. No porque los chicos vayan a poder cantar todo ese tiempo, ni mucho menos, sino porque 10 minutos aproximadamente lo que se va a montar el escenario, 11 minutos aproximadamente lo que se realiza la actuación, 10 minutos en desmontar el escenario para regresar a lo que sería la segunda mitad del juego. Así que muchas expectativas, voy a esperar que ustedes también me compartan sus puntos de vista, inclusive si ya vieron el video, y que ustedes también me dejen, bueno, qué fueron sus partes favoritas, qué piensan. Algo que también les iba a comentar es que, bueno, entre esta nueva etapa de BTS, creo que el video que menos me ha gustado hasta ahora probablemente sea el de Swim. Uno de los videos que más amo es 2.0. Hooligan también me encanta, tanto la versión en general del videoclip como la performance me gusta muchísimo. Cuando los vemos hacer la coreografía es realmente impresionante. Entonces son cosas que a lo mejor no les había podido comentar porque desde que reaccioné al lanzamiento de Swim, que eso fue pues en marzo de este año, no había hecho una video reacción, pero esta vez vamos con todo por Normal.
Y bueno, ya compartiré mi punto de vista con ustedes, pero sí estoy obviamente emocionada por poder ver el video. Vamos a ver qué ocurre. O sea, bueno, lo que les decía, estoy emocionada, espero mucho, tal vez. Pero es porque pues ya me dieron como muchísimos adelantos de esto, entonces quisiera yo saber pues qué va a pasar con este video. Espérenme, le pongo un momento pausa para iniciar con ustedes la reacción. Les digo, estoy emocionada, pero también era importante que comentara muchas de las cosas que han estado pasando el día de hoy, porque como les decía, ha estado movido el día. Así que ahora sí, vamos con todo a ver el video de Normal. Ay, se me había pasado a hablar también del video de Merry Go Round, que también me gusta mucho, pero es que han sacado mucho material los chicos. A ver, ahora sí, ya vamos. Bueno, ¿era lo que esperaba? Sí. ¿Me siento emocionada? Sí. Veo un montón de referencias a lo que ha sido la vida de BTS artísticamente hablando, también. Desde que comienza con el cisne, yo dije, ok, ya sé para dónde vamos. Estamos hablando de una situación donde eventualmente, aunque la fiesta y el caos y todo aparentemente es felicidad, pues ni tanto, ¿no? Porque lo que nos están dando a entender es que efectivamente lo que ellos viven como un grupo, así lo siento, yo lo estoy interpretando así, muchachas, sin saber nada, porque hoy también vi algunas personas que estaban dando sus interpretaciones acerca del video, es que obviamente esa intimidad que ellos comparten como grupo, inclusive la escena del baño me lo deja muy claro. Estuve viendo un chico que con estos primeros previews que salieron también acerca de este video, comentaba de las reglas que existen en el baño de los hombres, que uno no lo sabe porque pues obviamente nosotras somos mujeres, y cómo implícitamente está cierto comportamiento que ellos deben de tener. Pero aquí cuando los veo todos juntos en línea y voltean a mirarnos, es así como darnos a entender que no podemos entrar a ese círculo al cual ellos pertenecen, porque solo alguien que esté en BTS puede entender lo que vive un miembro de BTS. Eso por un lado. Esta sensación como de querer escapar, que se ve muy claramente con Yoongi cuando se acerca a la reja y la intenta saltar y no puede, y se regresa y se queda sentado en un sillón así como, ¿qué más puedo hacer? Por otro lado, también el ver a Tae literal todo madreado me da a entender muchísimo como el dolor que ellos sienten, ¿no? Todo lo que ellos se van enfrentando. Luego esa escena final donde los podemos ver mientras
salen los títulos, que también algo que ha venido trayendo mucho esta nueva era de BTS es esa sensación de cine, ¿no? También lo vivimos, me parece ser que con 2.0, con Hooligan y obviamente con Merry Go Round, que de hecho es una canción que a mí me pone en un... ahora sí que me da un sentimiento de mucha tristeza, aún sin que tú conozcas la letra. Desde la primera vez que oí Merry Go Round me llegó mucho al alma. Y algo muy similar me sucede en este caso con Norman. Vamos a ver algunas escenas otra vez, el principio del video, porque lo considero muy, pero muy valioso. O sea, volvemos a esa sensación de la fiesta, de pues como ellos están perdidos dentro de ella y todo el caos que está a su alrededor, ¿no? Al final de cuentas creo que eso es lo principal, el reflejo de Jungkook en el espejo, ¿no? Hay que pensar que también los espejos tienen mucho que ver con, en este caso creo yo, la imagen que él nos está dando, ¿no? Y cómo él está empapado y hasta cierto punto desesperado, porque así se nota, ¿no? ¿En qué estado mental tendrías que estar tú para estar debajo de una ducha con ropa y cantando? Y además las expresiones de Jungkook me lo dejan clarísimo. Entonces, esta parte creo que es importante. Luego entramos con un Jimin que está completamente abatido en su cama. Ahí está el cisne. Volvemos a esa idea del cisne porque ustedes recordarán que desde Black Swan quedaba muy en claro este sentimiento. Y Jimin creo refleja mucho lo que es un cisne, ¿no? Hermoso, delicado. Y cómo él a su vez al estar sobre la cama está dándonos a entender esta sensación de que está agobiado, ¿no? Está así como, no, ya no sé ni qué hacer, ¿no? Interesante. Luego vamos entonces a Jin, que tranquilamente, aparentemente, está tomando un té, pero está así como que por fuera de la fiesta pensando, ¿qué pasa? Volvemos entonces con esta imagen de Tae también completamente golpeado. Los 7 juntos, pero todos, si se fijan, están con cierto sentimiento de desdén, ¿no? De quién puede entendernos, ¿no? O sea, ya cuando termina todo este remolino, que inclusive puede significar también los conciertos, porque, y eso es que se ha dado a conocer desde siempre, que ayer lo platicaba en mi video, mucha gente sufre de esta depresión post-concierto, cuando salen las fans, que de repente dices, bueno, ¿y ahora qué sigue en mi vida si ya cumplí mi máximo anhelo que era verlos, ¿no? Y te cuesta mucho trabajo volver a restablecer un ritmo. Y creo que a ellos les sucede una cosa muy similar, o sea, cuando ya termina la fiesta, cuando toda la algarabía pasa, entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para ellos, no? Ves entonces lo que ocurre cuando te toca limpiar después de la fiesta, ¿no? Es así como que cuando ves que está todo golpeado, o sea que quiere decir que algo pues muy denso pasó en la fiesta. Jimin está totalmente abatido. Por otro lado, hasta cierto punto Jin está indiferente y vemos a un Jungkook que está debajo de la ducha así como tratando de reaccionar a todo lo que le ocurrió dentro de esa fiesta, porque el contexto es la fiesta, pero esa misma fiesta es la vida en sí misma, una metáfora de lo que vive BTS. Aunque aquí se ven compuestos porque de alguna manera están juntos pero están cansados. Y ahí vemos las escenas de la fiesta que se ve que fue una locura total, ¿no? En el momento todo era felicidad y ¡guau! Chicas bellas, un montón de alcohol, eso me queda claro. Pero esto no es normal, ¿no? Después de todo. Lo que decíamos, ese Jin que está como... Y Jimin tratando también de sobreponerse, ¿no? Levantarse de la cama, arreglarse y salir. Entonces llega el momento de J-Hope, ¿no? J-Hope también, pues, viviendo a tope la fiesta, pero al otro día te preguntas, ¿qué sigue, no? ¿Qué es lo que pasa con tu vida? Ahí tenemos la escena de Yoongi, que desde el primer momento en que la vi me llamó muchísimo la atención. En la fiesta estaba aparentemente feliz, pero llega un momento en que intenta salir de esto, ¿no? Y no puede. Creo que algo muy parecido ocurre con Nam, ¿no? Que está cerca del auto y también lo vemos, por ejemplo, cortar una rebanada de pastel, que es muy significativo. No sé si a ustedes les ha pasado que si en algún momento está solo, a mí a veces se me antoja mucho un pastel y como que de alguna manera consentirme, ¿no? Pero es un sentimiento de soledad muy particular. Al final de cuentas eso es lo que nos está reflejando, la soledad. ¿Qué ocurre cuando termina la fiesta, no? Y referencias a todos lados a lo que viene siendo la música de BTS. Ahí está el barco de Swim. También Jungkook traía como una especie de moneda que decía Swim. Y me recuerda a otros videos de los chicos siendo más jóvenes, donde también está el concepto de la fiesta. Me parece que es Ron. Ahí tenemos la escena muy íntima del baño con los 7 volteando al mismo tiempo. Luego tenemos esta otra idea con los perros que son súper finos, porque aquí todos los perros son de raza y son muy finos. Y eso nos da también a entender, creo yo, lo que ellos viven, por ejemplo, cuando están
no sé, representando las marcas de lujo y los vemos todos así galantes. Y tú crees que es ideal esta clase de vida, pero en realidad tal vez no lo sea tanto. Interesante, muy interesante el video. Eso es lo que saco así de primera vista. Así digo, ok, esto es lo que me están expresando. Que no vamos a entender jamás lo que significa para ellos vivir en el tumulto que están siempre. Aparentemente la fiesta, la felicidad, el lujo, que eso también me queda claro porque podemos ver que es un ambiente, sí, muy controlado porque no pueden salir. Luego la cuestión, lo que les decía de los perros, que me deja claro porque están modelando todos con los perros y los perros nos dan a entender esta idea de que todo es lo que les decía, muy fino, muy adecuado, ¿no? Hasta cierto punto, pero en realidad eso tampoco les da la felicidad, solo es una pose, por así decirlo, ¿no? No es la realidad de un ser humano. Nadie puede vivir así, para que me entiendan, ¿no? Todo el tiempo rodeado de esa manera. Y otra cuestión que me deja, y creo que está claro con los 7, es que están encerrados. Ninguno puede salir de la propiedad en la que están, que además tiene esta sensación como de antigua, como de, ¿cómo podría yo decirlo? Pues sí, de algo que ni siquiera es que se vea nueva la casa, al contrario, tiene como, se está como cayendo pedazos, de repente tengo esta sensación, ¿no? Porque recordemos que lo que ellos están viviendo en este momento como grupo, como seres humanos, también obviamente como artistas, es la decadencia. Eso, la casa se siente decadente. Entonces, hasta cierto punto todo eso te va a afectar y también te va a cambiar la vida. Entonces, esto es lo que saco, les digo así de primeritita, de lo que es este video de Normal. Luego, creo que también me deja un sentimiento igual de cuando vi la película de The Backrooms. No sé si ustedes la han visto, pero si no la han visto, por favor véanla. Porque, por ejemplo, Merry Go Round, ahorita pensándolo, la interpreto mucho con la película de Backrooms y lo que significan los backrooms, ¿no? O sea, esa sensación de que estás solo, porque es así, que es tu mente el que lo crea. Es un sitio donde solamente estás tú, tus pensamientos, tus temores, y esa clase de cosas te afectan mucho psicológicamente. Entonces creo que este video eso me está señalando, ¿no? Cómo se sienten ellos psicológicamente al tener que vivir todas las experiencias que están viviendo y cómo también por dentro te deja eso, ese sentimiento de decadencia, de vacío, de soledad. Y que al final de cuentas, vuelvo al punto número 1, o ya no sé qué punto era, de que solo ellos entienden lo que es ser BTS. Solo ellos entienden ese sentimiento. Y también, esto es importante, se tienen los unos a los otros. Porque el sentimiento al final del video, cuando están pasando los créditos, que insisto, todo es muy cinematográfico y me hace sentir como cuando estoy viendo una película vieja, no sé, como de la década, sobre todo, no sé, de entre los años 60 o 70, este cine europeo que de repente a veces es complicado de ver y de entender porque suele ser muy profundo, donde ves precisamente esos lugares viejos, ¿no? Que quedaron así también después de, pues, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muchos lugares quedaron así, ¿no? Y se siente ese desgaste en ellos. Y algo que también me hace sentir es la soledad, ¿no? Pero, repito, en este caso, a diferencia, pues no sé, de lo que podríamos haber visto en otros videos como 2.0, Hooligan, el mismo Swim, Merry Go Round, tenemos la idea de que están juntos, ¿no? Y ellos de alguna manera se hacen fuertes el uno al otro. Inclusive esa sensación en la sala, ya cuando pues se ve que es el amanecer, inclusive Yoongi como que se tapa del sol porque se ve que pues están crudos, cansados, golpeados, desmotivados porque están encerrados. Entonces, interesante, pero voy a esperar que ustedes me comenten qué piensan al respecto. Una vez más, todos estos videos llegan a ustedes gracias a nuestras maravillosas patrocinadoras, nuestras miembros del canal, que sin ustedes nada de esto sería posible. Por ustedes, muchachas, es que me estoy animando muchísimo, porque su cariño, su apoyo y las ganas de que saquemos este proyecto adelante, de mi parte y de su parte, pues es lo que nos mantiene activas. Ya les decía, estamos también nosotros aquí en el canal, creo que en nuestra versión 2.0. Hoy me dejaron mensajes muy bonitos del video de ayer, no tantos como antes, porque también los colaboradores activos han estado pues un poco alejados, porque inclusive ahorita que no he producido videos pues se tardan en llegar las notificaciones de que ustedes sepan que hay videos nuevos. Pero en esta nueva versión también que viene un poco después de que hemos vivido prácticamente 4 años y medio juntos en este canal, y espero que sigamos muchos años más, que las crisis que podamos vivir como seres humanos, como lo viven los chicos, como lo puede vivir cualquiera de ustedes, sepan que aquí siempre va a haber una persona para ustedes,
también, así como ustedes han estado para mí, y que me esperan y me aguantan, y que luego hemos tenido una cantidad de cuestiones que solucionar, pero aquí seguimos y eso es lo importante. Así que muchas gracias por ver este video, espero sus comentarios, mis colaboradores activos, contamos con ustedes. Pero sí, así de entrada, y les juro que no lo había visto en todo el día, había visto algunas imágenes. Esto es lo que a mí me deja, ¿no? El hecho de cómo se sienten los chicos, un montón de referencias al pasado de BTS, y cómo esta situación en realidad podríamos decir que ya lleva, pues, desde que ellos empezaron a tener este éxito desbordante, creo que los chicos empezaron a vivir de esta forma y a comprender que lo que están viviendo es algo excepcional, pero es la dura carga también de la soledad y de tener que vivir de esta forma, ¿no? Y que, insisto, no importa lo que hagamos, creo que jamás vamos a entender lo que los chicos están viviendo. Recuerden que mañana es nuestro último concierto en París, si pueden verlo, siempre es un agasajo. El domingo vamos a tener también, pues les digo, la reacción a lo que va a pasar en el medio tiempo de la final de la FIFA, así que te vienen cosas interesantes. Les dejo un besito gigante donde quiera que estén y nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video.